Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a revisar un poco sobre la situación tan importante de la recuperación de la condición corporal en la cerda, sobre todo el desgaste que la cerda tiene durante su periodo de lactancia. Regularmente, o hay algo muy frecuente que puede estar sucediendo, que es que la cerda se adelgace demasiado en su primera lactancia. Y después de esta primera lactancia, pues resulta que la cerda puede tener una dificultad para reproducirse de manera correcta. Es decir, con mucha frecuencia tenemos que su siguiente camada, después de su primera lactancia, puede ser menor en tamaño que la primera. Y a eso es a lo que se le llama síndrome de segundo parto. Y síndrome porque está compuesto por varios factores, entre ellos uno de los más importantes es la afectación nutricional, ya que está en un desbalance energético negativo cuando está en su primera lactancia. Y esto, con mucha razón, dificulta su salida a celo después del destete, y también puede repercutir en la reabsorción embrionaria de los lechones durante su siguiente gestación. Y bueno, es por eso que en algunos casos se tiene este problema de síndrome de segundo parto. Entonces, algo muy importante es que a pesar de que las empresas, sobre todo de nutrición, han hecho grandes esfuerzos por tratar de ayudar con buenas formulaciones y buenas raciones para las cerdas, con buenas recomendaciones, se sigue presentando este problema, también debido a otra situación importante, que las cerdas actualmente se están seleccionando en base a camadas muy prolíficas. Esto genera un desgaste muy importante de la cerda, sobre todo en su primera lactancia. ¿Por qué? Porque la cerda no ha dejado de crecer, todavía no es una adulta completamente, y entonces esto genera que no puede cubrir sus demandas nutricionales con el consumo de alimento que tiene en esa primera lactancia. Y esto también, al tener un balance energético negativo, nutricionalmente hablando, también puede generar un periodo o en ocasiones que haya reabsorciones embrionarias. Y esto pues nos da como resultado la siguiente camada, una segunda camada con menos lechones. Bien, vamos a iniciar y hablamos de que la condición corporal de la cerda es un factor crítico que afecta la salud, el bienestar, la productividad y la longevidad. Recordemos que muchas cerdas que presentan problemas reproductivos después de su primera lactancia, que quedaron demasiado delgadas, en algunos casos quedan en anestro, ¿sí? Y en algunos otros casos son cerdas que repiten con cierta frecuencia por un déficit nutricional que tienen. Pero también algo muy importante es que cuando hay una cerda con un récord o un histórico de vida productiva no tan efectivo, no tan bueno, pues se piensa en el desecho de esas cerdas. Entonces es por eso que también puede afectar su longevidad. La condición corporal de la cerda debe ser evaluada individualmente con la intención de maximizar la vida productiva del animal. Es decir, tener simplemente datos generales de que una cerda debe de consumir tal cantidad de alimento durante tal etapa, a veces es un poco erróneo. ¿Por qué? Porque cada una de las cerdas que están, bien sea en la gestación, bien sea en la maternidad, tienen diferentes requerimientos nutricionales, y por eso es que la condición corporal debe ser evaluada de manera individual. Mantener la condición óptima
la condición corporal en el acto reproductor con mínimas fluctuaciones, pues ayuda a tener un buen desempeño reproductivo de la cerda, mantener una elevada eficiencia productiva, porque si esperamos que una cerda tuvo, por ejemplo, 12 lechones en su primer parto, pues nosotros esperaríamos que en el siguiente parto tuviera 13 y a medida que va madurando se fuera incrementando ese número de lechones para mantener así una elevada eficiencia productiva. Tomar decisiones estratégicas con las hembras de desecho, es decir, revisar el historial adecuado de cada hembra y ver las causas más importantes que están generando esa posibilidad de desecho. Disminuir las tasas de mortalidad de hembras y de lechones. Esto es sumamente importante, ya que a veces se inseminan o se les da su primer servicio a hembras con muy poca edad, con poco peso y que no son maduras completamente. A veces por la necesidad de completar las cargas o los servicios por semana o por banda o por grupo, bien sea el caso, se inseminan cerdas que todavía no están aptas para su reproducción. Es decir, presentaron celo y a lo mejor es el primer celo, pero les hace falta crecer, les hace falta madurar y les hace falta más tiempo para que fisiológicamente y reproductivamente estén aptas. Nosotros o muchos de nosotros conocemos este esquema que la verdad es bastante bueno, de una referencia visual de cuál es la condición corporal en las cerdas. Condición 1, una cerda muy flaca. Condición 2, una cerda muy delgada, que con mucha frecuencia están bajando así de la maternidad. Condición 3, un nivel óptimo. Una condición 4 que es poco obesa y condición 5 que es francamente obesa. Sin embargo, algo de lo que yo veo aquí es de que puede ser un tanto subjetivo de acuerdo a la apreciación de la persona que esté haciendo la calificación. Entonces es muy importante ayudarnos de otras medidas para poder hacer una buena evaluación. Por ejemplo, en este caso, puse intencionalmente estas fotografías que presentaba hace tiempo la Universidad de Iowa, en donde teníamos fotografías de una cerda condición 1, donde decía menos de 10 milímetros de grasa dorsal, una condición 2, moderadamente delgada, sin embargo, sí está mejor que la 1, pero la 3 no parece ser, por la fotografía que se ha tomado, no parece ser mejor que esta cadera, por ejemplo, ¿sí? Y aquí es una condición diferente. Entonces, algunas imágenes a veces nos pueden jugar una broma y donde no tenemos una buena afectación. Ustedes pueden ver aquí esta fotografía que ejemplifica muy bien. Esta más bien pareciera que es más gorda la 4 que la 5. Sin embargo, es por cómo está tomada la fotografía. Una ayuda adicional que podemos tener nosotros y que me gusta comentarlo con el tacto, ¿sí? Es la ayuda del tacto que nosotros tenemos con respecto a lo que vemos. Es decir, una clasificación 1, vemos que costillas, caderas y columna vertebral son fácilmente observables. Y además se palpan. Algo muy importante es que son visibles y palpables. Aquí ya unimos dos de nuestros sentidos para poder tener una evaluación más adecuada. La clasificación 2, hablamos de lo mismo, costillas, caderas, columna vertebral pueden ser palpables, pero ya con una ligera presión. La clasificación 3 son palpables, pero con una presión firme. Y esto nos va dando una mejor idea de cuál es la real clasificación de esas cerdas. La clasificación 4 ya no pueden ser palpados aún con presión firme, ni las costillas, ni la cadera, ni la columna vertebral, es decir, todas las áreas donde podemos tener presencia ósea. Y en la 5, pues
prácticamente no puede ser palpado, ¿sí? Entonces, pues nosotros, ¿dónde vamos a palpar? Principalmente en donde tenemos salientes óseas, ¿sí? Como en los hombros, como en la espina, la columna vertebral, en las caderas, y esto nos va a ayudar a tener una mejor idea de si estamos haciendo de manera correcta nuestra evaluación de condición corporal. Tenemos otras herramientas, entre ellas la cinta métrica para medir en los flancos. Tenemos los calipers también, que nos ayudan a tener una idea adecuada de que si tenemos una cerda delgada en su nivel óptimo, ¿sí? O demasiado grasosa. Entonces, aquí lo que es muy importante es que estas líneas, ¿sí? Del semáforo que tenemos en el caliper, las adaptemos al tipo de genética que tenemos en nuestra granja, porque hay bastantes diferencias entre una constitución muscular y ósea de algunas líneas genéticas que existen. Entonces, esto se tiene que adaptar de acuerdo a la genética que normalmente manejamos en la granja. Aquí tenemos, por ejemplo, una condición corporal 2.5, una cerda que se baja de la maternidad a jaula y que regularmente está bastante plana de sus costados, pero no tiene todavía una marcada prominencia, por ejemplo, de columna vertebral. Una condición corporal 5, ¿sí? Una cerda que está con una buena condición, apta para poder inseminarse, ¿sí? Y bueno, pues como bien lo mencionábamos, nos podemos ayudar del tacto para hacer una revisión adecuada de la hembra, pero también pudiéramos ayudarnos de esta herramienta que es la cinta métrica, que es altamente recomendable. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de consumos de acuerdo al peso estimado que pudiéramos tener. De acuerdo, obviamente, influye la genética o la línea genética que tengamos en la granja. Ejemplo, una medición de 83 centímetros a 90, estaríamos estimando un peso de 115 a 150 kilos. Si nosotros le agregamos además los milímetros de grasa dorsal, ¿sí? Menor a 12, tendríamos que estar dando al menos 2.4 kilos de alimento por día. En una grasa dorsal de 12 a 14.9, 2.2, es decir, 200 gramos menos. Con una 15 a 18 milímetros de grasa de espesor, 1.9 kilos y más de 18, 1.7. Son animales muy jóvenes, por ejemplo, en este peso, ¿no? Por ejemplo, 91 a 97, aunque sabemos que son rangos muy amplios, ¿sí? Nos da más o menos una idea de qué medidas tenemos, 150 a 180 kilos, y aquí más o menos la posibilidad de ofertar este alimento. Imagínense una hembra entre 150 a 180 kilos que tenga menos de 12 milímetros de grasa dorsal, pues tenemos que incrementar bastante el consumo de alimento, 2.7 durante la gestación, ¿sí? Una hembra que esté de 98 a 104 centímetros de medición en un peso de 180 a 215 kilos, pero con una grasa dorsal de menos de 12, tendríamos que dar 2.9 kilos, y así es como debemos de ir manejando nosotros nuestra grasa dorsal. Obviamente, a mayor cantidad o mayor espesor de la grasa dorsal, menor consumo de alimento, ¿sí? Entonces, esta situación es muy importante que la tengamos en consideración para poder individualizar la administración de alimento en las cerdas. Y aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica que nos muestra la influencia que la grasa dorsal tiene al parto sobre el consumo de alimento y el tamaño de la siguiente camada. Esta parte es muy importante.
Si tenemos, por ejemplo, menos de 17 milímetros de grasa dorsal y tenemos nosotros un consumo de alimento de 6.5 kilos, ¿sí? Tendríamos 11.8 lechones nacidos, ¿sí? En la siguiente camada. ¿Sí? Esto es importante porque no siempre se logran algunas veces estos consumos. ¿Sí? Aquí vemos con una mejor proporción de grasa dorsal de 17 a 21 y un consumo de 5.93 kilos, ¿sí? Podríamos alcanzar una mejor tasa de lechones nacidos. Sin embargo, en animales que son obesos, también nos afecta el consumo de alimento y también nos afecta el número de nacidos en la siguiente camada. Entonces, esta situación es muy importante del por qué dar durante la gestación, por ejemplo, la cantidad de alimento correcta, ¿sí? O adecuada para evitar también que la hembra se nos vaya a poner obesa y vaya a bajar su consumo de alimento en la maternidad. Eso pues tiene efectos negativos, ya que no estaría consumiendo las cantidades de alimento que requerimos y bueno, nos afectaría no solamente en eso, sino también en su siguiente camada. Entonces son estudios que nos dicen bastante, ¿sí? En dónde nosotros quisiéramos estar en la mayoría de los casos. El síndrome de segundo parto, hablamos de que es un problema frecuente en las granjas de México y el mundo. Del 40 al 60% de las cerdas de primer parto pueden presentar este síndrome de segundo parto. ¿Pero qué es? Bueno, es la disminución en el tamaño de la camada del primero al segundo parto o el mismo tamaño de camada. El doctor Segura comenta esto en un estudio realizado, ¿sí? En la zona de la Piedad, que vamos a revisar un poquito más adelante. Dice, ¿por qué ocurre el síndrome de segundo parto? Bueno, la cerda primípara no ha terminado de crecer. Sabemos que necesita entonces, tiene una alta demanda o un alto desgaste energético y proteico. La cerda no tiene capacidad para consumir suficiente alimento en la lactación, ¿sí? Y el intervalo del destete al servicio a veces se amplía con bastante frecuencia. Puede ser que disminuya la maduración folicular y se incrementa la absorción embrionaria. Esto está más que estudiado que animales que no tienen una buena condición corporal, sobre todo los de primer parto, al no haber satisfecho sus necesidades nutricionales durante la lactancia por el exceso de desgaste que tuvieron para producir leche, para crecer, para mantenerse, eso genera ese desbalance energético negativo y entonces, a pesar de que puede tener la posibilidad de ovular y además de quedar fecundados esos óvulos, uno de los problemas que se tienen es que puede haber o elevarse las reabsorciones embrionarias. Entonces es una parte muy importante, pero también está dado, ¿sí? Porque en la maduración folicular llega a haber muchos folículos que no tienen la calidad suficiente para poderse desarrollar como un futuro embrión y posteriormente un cerdo. Entonces es una cuestión muy importante. También los nutriólogos ponen bastante atención respecto a la ración. Por ejemplo, aquí en este caso, peso corporal al parto, 182 kilos, peso corporal al destete, 163 kilos. Aquí, ¿cuánto se perdió? 19 kilos. Pérdidas de peso, 10 kilos. ¿Por qué? Porque una parte era la camada. Ganancia de la camada, kilos por día, 2.74. Entonces se calculan las necesidades de lisina por día. Para mantenimiento, 2.5 gramos. Para producción de leche, 73.4. Total nos da 75.9. Ahora, el aporte de lisina de gramos por día, 2.5. Y el consumo de alimento, kilos por día, 5. Por lo tanto, requerimos un total de lisina en porcentaje de 1.22.
Entonces, desde hace tiempo se le ha prestado bastante atención a la parte nutricional, donde los aminoácidos esenciales tienen un papel fundamental, pero ahora ya no solo hablamos de lisina, sino que hablamos de treonina, hablamos de triptofano, ¿sí? Que tienen una vinculación muy importante sobre el efecto reproductivo de los animales. Y calcular esto realmente ha llevado a tener mejor desempeño en las hembras. Este estudio es el que les comentaba del doctor Segura Correa, ¿sí? De la Universidad Autónoma de Yucatán, que realizó un estudio junto con otros colaboradores en la zona de La Piedad, Michoacán. Y ellos hicieron una evaluación de en qué porcentaje de cerdas, en general, de primer parto, se presentaba este síndrome de segundo parto. Y ellos encontraron que en el 51.9% de las cerdas tenían uno o más lechones de los que habían parido en su primera camada, era superior en el segundo parto. Sin embargo, el 12.9% de esos lechones nacidos en el siguiente parto era la misma cantidad, pero el 35.2% eran camadas de menor tamaño. Por lo tanto, nos da un 48.1% de cerdas que en su segunda parto tienen una camada más pequeña o igual que la de primer parto. Y lo que se está esperando regularmente es que una cerda, a medida de que madura, tenga mayor capacidad y mejor desempeño reproductivo. Entonces es por eso que llama tanto la atención respecto a este caso, ¿no? Entonces, muchas de las situaciones, pues es más que nada la deficiencia y la exigencia nutricional que las hembras de primer parto tienen, ¿sí? Para pasar a su segunda lactancia. ¿Qué recomendaciones damos? Bueno, a las cerdas que presentan baja condición corporal durante la lactancia, no se les debe suministrar dietas con bajo porcentaje de proteína. Aquí, por ejemplo, nosotros algo que hemos recomendado con bastante frecuencia es que a una cerda que la notamos delgada, que vemos que no está consumiendo alimento suficiente en la maternidad, de preferencia le es continuar su alimentación ya después del destete con alimento de lactancia, ya que tiene mejores características nutricionales que el alimento de gestación. Se debe de suministrar energía y proteína balanceadas para apoyar la ganancia de masa muscular. Recordemos que actualmente tenemos cerdas que son más musculosas y la importancia de la grasa dorsal tiende a ser menor que hace 20 años o 15 años o más tiempo. Entonces, esto es más difícil recuperar masa muscular que recuperar grasa dorsal. Y también debe de incluir grasa adicional para disminuir el riesgo de falla reproductiva y lesiones en hombros, caderas y patas. ¿Esto por qué? Una hembra demasiado delgada vemos cómo se lesiona con mucha frecuencia y a veces es desechada porque está lesionada de las patas, tiene bastantes lesiones en hombros, en caderas o incluso llega a enfermar por esa situación. Entonces son desechadas porque a veces no tenemos el cuidado adecuado respecto al consumo de alimento y a la condición corporal. Las cerdas muy delgadas pueden no presentar celo postdestete muy pronto, es decir, en la mayoría de los casos estamos esperando que la cerda presente celo entre el cuarto y quinto día, máximo el día 6, y continúe su proceso reproductivo. Pero en muchos de los casos estas cerdas tardan más tiempo y estamos hablando más allá del día 12, después del destete, cuando apenas están presentando celo o en algunos casos quedan en anestro o son incapaces de mantener la gestación y estar imposibilitadas para el desarrollo fetal. Es decir, es tan pobre su condición nutricional que son cerdas que pueden repetir bien sea de manera regular al día 21 o al día 42 o fuera de eso. ¿Por qué? Porque a veces existen reabsorciones embrionarias
y no son capaces de mantener esta gestación. O pueden no mantener la buena producción de leche en la maternidad y eso pues tiene un efecto directo que lo alcanzamos a ver claramente en los lechones y en la ganancia de peso de ellos. Las hembras excesivamente obesas también pueden producir camadas muy pequeñas, ¿sí? Esa parte es muy importante, pero también nos genera problemas al parto y muy frecuentemente un bajo consumo de alimento durante la lactancia. Pueden tener problemas de patas y bajos consumos durante la lactación, por lo tanto, destetan camadas livianas y a veces no tenemos o no podemos lograr esos parámetros, por ejemplo, que estamos esperando siempre, de destetar a 21 días, un promedio de 6.5 kilos por lechón. Entonces, son situaciones que nos pueden ayudar a cuidar bastante esta situación. Ya hablando específicamente del síndrome de segundo parto, aquí tenemos una base de datos de Francia, por ejemplo, es de hace bastante tiempo, de 2005, pero que nos muestra claramente cómo a medida que la cerda, por ejemplo, en su parto 1 trae una fertilidad de 85.4, frecuentemente baja a parto 2 a 84.4. Y el tiempo o el intervalo del destete al celo, ¿sí?, en promedio está en 12.1 días y después, a medida que la cerda va madurando, va disminuyendo. Por ejemplo, aquí ya tenemos 8.9 días, 8.3, 7.8 y así hasta ser una cerda que sale mucho más rápido. Pero también tenemos que cómo va mejorando su fertilidad a medida que la cerda va siendo más adulta. Entonces, esta situación es muy importante y aquí es donde vemos nosotros, entre el parto 1 y parto 2, el mayor hueco y donde tenemos que tener mayor atención en estos animales. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el Altrenogés, nos puede ayudar a evitar o a disminuir el efecto del síndrome de segundo parto. Aquí tenemos Altrenogés que se les dio a cerdas que estaban terminando su primera lactancia. En el primer caso tenemos nacidos vivos, primer parto, 12.6 y 13. No hay diferencia estadística aquí. Pero después de que se les da un tratamiento con Altrenogés, vemos la tasa de gestación después de que se cubrieron, 83% en Altrenogés, control 80%. Pero vean ustedes el número de nacidos vivos en el segundo parto, 13.5 contra 11.4. Vamos a ir revisando poco a poco cómo se da o cómo se recomienda el uso del Altrenogés para evitar este síndrome de segundo parto. Esta otra parte también nos habla de cómo es importante, ¿sí?, la recuperación de grasa dorsal en poco tiempo. Por ejemplo, en este estudio se revisó 3 semanas, la grasa dorsal 3 semanas antes del primer parto y se le dio seguimiento hasta terminado el segundo parto, ¿sí? Pero en las cerdas control se les dio pues de manera regular, ¿sí? La alimentación fue a 21 días a 26 días el destete, ¿sí? Y a las cerdas tratadas se les dio Altrenogés, pero se destetaron al día 23. Y la única diferencia está que del día 23 al 26 se les dio tratamiento de Altrenogés, ¿sí? O sea, un tiempo muy corto y se les quitó la camada. Y se fijan cómo se amplió la diferencia. Hablamos de más 1.4 milímetros más de grasa al no tener ya un desgaste con la camada y cómo se pudo mantener siempre por encima que las cerdas control. Esa parte es muy importante, ya que pues la grasa regularmente tiene que ver con el comportamiento reproductivo. Este caso, por ejemplo, de lechones nacidos totales en cerdas sincronizadas con Altrenogés, vemos cómo tenemos cerdas que en su primer parto no tuvieron una diferencia significativa respecto a los lechones nacidos totales, pero en su segundo parto, aquí, las cerdas que se les dio Altrenogés tuvieron 0.6 lechones más
en su segunda camada. Y esto es muy importante, ya que también, bueno, pues tiene un efecto sobre los lechones nacidos vivos, ¿no? 10.54 contra 11.6. Entonces, esta situación nos puede ayudar de manera muy adecuada, sobre todo cuidando el consumo de alimento en la maternidad. Por ejemplo, cantidades de alimento, dice aquí, para recuperar la condición corporal durante la gestación en primíparas. Ya salió la hembra, ¿sí?, de su primera lactancia, ya está inseminada, ¿sí? Nivel de condición corporal 1, promedio de grasa de 8 a 10, consumo mínimo de 3.5 kilos por día para poderla recuperar. Condición 2, de 12 a 14 milímetros de grasa dorsal, 2.8 kilos. Condición 3, es decir, óptima, de 16 a 18 milímetros de grasa, 2.2 kilos. Para mantenimiento 1.6, mantenimiento más crecimiento 2.2, mantenimiento más gestación más crecimiento de glándula mamaria 2.8. Es por eso que en muchos de los casos decimos, hay que incrementar en la última parte, en el último tercio de gestación o del día 90 en adelante, incrementar de 400 a 500 gramos de alimento a la cerda para que pueda tener un mejor comportamiento y un mejor crecimiento de los lechones, y sobre todo que tenga esto un impacto sobre el peso al nacimiento de los lechones. Este cálculo es aproximado para cerdas de 200 kilos de peso, calculado obviamente con las necesidades, con los requerimientos de la NRC, ¿sí?, que asume por cada 2 kilos de grasa se incrementa 1 milímetro de grasa dorsal, ¿sí? Pero también, bueno, pues tenemos un efecto de la condición corporal de la cerda al destete sobre el desempeño reproductivo y la longevidad, es decir, cuánto nos puede durar en la granja. Por ejemplo, un peso al destete alto, es decir, óptimo, podríamos decir aquí, el intervalo de destete a celo, 6.5 días. Cuando la condición corporal es baja, 8.2. Cuando tiene grasa dorsal alta, 5.8 días. Cuando es bajo, 8.1 días. Y aquí tenemos por qué algunas de las cerdas, el por qué se nos quedan más. Ahora, el porcentaje de cerdas desechadas, con un peso alto, solamente el 11%, peso bajo, 37%, grasa dorsal alta, solamente el 9%, y con grasa dorsal baja, 39%. Quiere decir que muchas de las hembras las estamos desechando porque no tenemos una condición corporal adecuada. Y también se manifiesta en el tamaño de la camada subsecuente, vivos, por ejemplo, 10.9 en peso al destete alto, 9.8 en bajo, 11.4 en grasa dorsal alta y 8.9 en grasa dorsal baja. Entonces, esto ayuda bastante a darnos una idea de qué tan importante es que manejemos que podamos manejar los pesos y la condición corporal de las cerdas. Aquí, por ejemplo, dice requerimientos esperados para cerdas de 150 kilos con 10 lechones y lactancia de 28 días. Bueno, aquí el resumen muy importante está en que para una cerda de primer parto, regularmente debería de estar consumiendo 7 kilos de alimento en promedio para poder atender correctamente a una camada de 10 lechones y una lactancia de 28 días. Sin embargo, la realidad del consumo de alimento, vemos que en la semana 1 apenas llega a 4.4 kilos, semana 2 5.5, semana 3 6 y semana 4 5.9. En promedio 5.5 kilos, que en muchos de los casos ya los quisiéramos, y de repente, sobre todo en zonas muy calurosas. La pérdida de kilos, en total, 22 kilos. Entonces, imagínense la calidad de esta cerda, el desgaste que tuvo,
¿Y qué esperamos reproductivamente hablando de ella después de destetarla? Vamos a tener una cerda demasiado delgada con bastantes dificultades para que se pueda reproducir de manera correcta. Ahora, la recomendación que nosotros damos para recuperar la condición corporal de la cerda al destete es un día previo al destete iniciar con la administración de Altrenogest. Lo vamos a administrar todos los días hasta un día antes de destetar el siguiente grupo semanal. Vamos a pensar que tenemos una granja donde el destete es el jueves y su forma de trabajo son grupos semanales. Entonces, cada jueves destetan sus lechones o destetan a sus cerdas, ¿sí? Y un día antes, a esas cerdas que veamos francamente delgadas, les vamos a iniciar tratamiento con Altrenogest. Se los damos todos los días, ¿sí? De miércoles, que es un día antes, al siguiente miércoles, que va a ser un día antes de destetar al siguiente grupo de cerdas, y las vamos a brincar una semana, ¿sí? Entonces, les vamos a detener el celo durante una semana con el Altrenogest. Pero aquí, la parte más importante no es simplemente que la detengamos, sino ya le quitamos los lechones, ofrecemos a libertad alimento de lactancia durante ese mismo periodo, una semana completa. Entonces, evaluamos la condición corporal al final del tratamiento. Es decir, un día, el miércoles antes de soltarla, vemos si ya recuperó su condición corporal de manera correcta y tomamos la decisión. Ya la incluimos al siguiente grupo y estaríamos solamente quitando una semana o incrementando una semana los días no productivos para esa cerda, pero que muy posiblemente esa cerda, si la destetáramos sin hacer nada, muy posiblemente no sale en celo, quede en anestro o sale en celo 12, 14 o 15 días después de haber sido destetada. Lo mejor es aquí que nosotros la empecemos a recuperar desde antes. Entonces la cerda, cuando le detenemos el tratamiento, ¿sí? Va a presentar celo junto con el siguiente grupo de cerdas destetadas. La otra opción que ha sido usada por algunas granjas es que esa cerda que viene demasiado delgada, la dejemos que presente celo, pero no la cargamos, ¿sí? Y le dejamos pasar el celo y la inseminamos en el siguiente celo que presente. Entonces, esto va a tener un mayor costo porque en lugar de esperar una semana, vamos a esperar 21 días, más los días adicionales si es que no sale en 4 o 5 días después del destete. Entonces, aparte, es muy importante y el caso del uso de Altrenogest nos puede ayudar de manera adecuada a disminuir esos días no productivos que muy posiblemente pueden estar sucediendo, pero no solamente eso, sino a mejorar la capacidad reproductiva de la cerda y asegurar de que la siguiente camada va a tener un mejor resultado. Fíjense, aquí hay un resumen de estudios que se realizaron por algunos autores donde utilizaron Altrenogest post-destete, ¿sí? Los efectos que ellos tuvieron al utilizar el Altrenogest, ¿sí? Altrenogest y cerdas control. Por ejemplo, en el primer caso, iniciaron el tratamiento 48 horas antes del destete, dieron una dosis de 15 miligramos, la duración del tratamiento fue de 7 días, se lo dieron a cerdas entre el segundo y el séptimo parto, la duración de la lactancia duró 18 días, ¿sí? Y el tamaño de la camada de cerdas control fue de 11.8 y Altrenogest no tuvo un efecto adecuado, ¿sí? Igual así se hizo en algunas otras, ¿sí? Pero donde obtuvieron, los autores mejores resultados es cuando un día antes de destetarse, 24 horas antes, se les dan 20 miligramos de Altrenogest por día, es decir, 5 mililitros, ¿sí? Duración 15 días de tratamiento a cerdas de primer parto, con una duración de lactancia de 20 días, ¿sí? Cerdas control, 89, Altrenogest, no significativo, pero en el caso del tamaño de camada, ¿sí? 11.9.
y Altrenogés 2.5 lechones más en esos partos. Cuando se hizo, solamente se les dio 8 días, ¿sí? A esas cerdas con una duración de lactancia de 21 días, pues en la tasa de partos tuvieron prácticamente lo mismo, 88, pero tuvieron contra control 1.5 más lechones nacidos. Y esto es prácticamente el que más se ajusta, por ejemplo, a cerdas a la forma de trabajo que se tiene en México cuando tenemos grupos semanales. Brincamos una semana, ¿sí? A la cerda y entonces pudiéramos estar aspirando a tener 1.5 lechones más, ¿sí? En la siguiente camada. Pero si nosotros damos un tratamiento de 15 días, pero como ya bien dijimos, dando alimentación a libertad, de preferencia, alimento de lactancia a esas cerdas, quizás pudiéramos estar aspirando a tener estos 2.5 lechones más. Entonces, es una cuestión muy importante. En algunas ocasiones también me han preguntado que qué pasa si damos el Altrenogés al destete, ¿sí? Es decir, a las 0 horas o después de haber destetado. Bueno, aquí encontramos que sobre el tamaño de la camada realmente no se tuvo ningún efecto prácticamente, solamente en este caso, ¿sí? Donde la cerda se le dio 24 horas después el Altrenogés, una dosis de 20 miligramos, duración 12 días fue el tratamiento a cerdas de primer parto, ¿sí? Pero fíjense la lactancia, 12 días. 12 días de lactancia quiere decir esto, que es una cerda o son cerdas que no tuvieron demasiado desgaste, porque tuvieron una lactancia muy corta. Y esto, pues realmente, creo yo, que no tendría mucho efecto realmente la funcionalidad del Altrenogés aquí, sino que simplemente nos da la respuesta el que no eran hembras tan desgastadas, ¿sí? Y que estas pudieron, las de Altrenogés, pues tener 2.6 lechones más. ¿Por qué? Porque permitieron tener un desarrollo folicular de mejor manera. Sin embargo, bueno, pues no resulta tan práctico, pero bueno, es un resultado positivo. ¿Cómo recuperamos a las cerdas con baja condición corporal o las primíparas? Como ya lo dijimos, si el destete es el jueves, podemos iniciar con el Altrenogés un día antes, se lo damos 8 días y se lo dejamos de dar un día antes de destetar al siguiente grupo. Y estas cerdas de este grupo, perdón, junto con estas que teníamos en tratamiento, van a salir en celo aquí, ¿sí? Al mismo tiempo. Si nosotros necesitáramos recuperar de mejor manera a esas cerdas, quizás entonces necesitaríamos el esquema de 2 semanas. Iniciar, por ejemplo, cerdas que se iban aquí, donde está este día 5, a destetar, iniciamos el día 4, ¿sí? Le damos 2 semanas completas, ¿sí? ¿Por qué? Porque su condición corporal era demasiado baja, ¿sí? Le dejamos de dar, le damos por 15 días, le destetamos este grupo, ¿sí? Las juntamos con ellas y nos salen junto en celo con estas mismas, ¿sí? Entonces, pero son cerdas en las que necesitamos utilizar Altrenogés 15 días, ¿sí? La mayor parte de las granjas en México que no están en bandas, pues siguen trabajando en grupos semanales y el esquema más adecuado para ellos es la utilización de, por ejemplo, de Altrenogés por 8 días. Y eso les va a dar, como ya lo vimos en las gráficas anteriores, muy buenos resultados. Por ejemplo, aquí tenemos otro dato, ¿sí? De cerdas en las que se les dio Altrenogés, 1.541 cerdas control, 1.522 con Altrenogés. Se les dio para ver el efecto sobre nacidos vivos en el parto número 2. Control 10.06, Altrenogés 10.72. Prácticamente lo que nosotros obtuvimos aquí en Yucatán. Esto es del doctor Almo, ¿sí? Un trabajo de investigación donde es muy parecido el resultado al que nosotros obtuvimos acá en México, ¿sí? Entonces, pero esa parte es muy importante. Fíjense también, cuando utilizamos Altrenogés, el intervalo de destete celo que sea menor a 7 días,
¿sí? En porcentaje, las cerdas control solamente salieron en menos de 7 días, 77%. Y con Altrenogés salieron el 91% de las cerdas. Nosotros tenemos resultados con cerdas de primerizas de 94% de efectividad. Entonces, esto es muy importante y nos ayuda como una herramienta para poder utilizar el Altrenogés de manera adecuada y además combatir este problema que es mejorar la condición mejorar la condición corporal y mejorar el síndrome de segundo parto o evitarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues evaluar en periodos clave la condición corporal de la cerda, sobre todo cuando está saliendo de la maternidad. Procurar la mejor alimentación, es decir, consumo en lactación. Recordemos algo muy importante, entre mayor número de cervidas se den en la maternidad, más vamos a estimular a la cerda para que se levante, se pare, consuma agua, consuma alimento, orina, defeque y tengamos cerdas con menores lesiones. Recuperar condición corporal de hembras delgadas antes de servir o inseminar nuevamente. Ya vimos el esquema. Permitir, esto es muy importante, permitir el desarrollo y madurez de la hembra primeriza, es decir, toda la que vamos a incluir apenas al hato, asegurarnos de inseminar preferentemente al tercer celo, cuando ya tenemos un historial de esa cerda, ya pasó más tiempo, a una edad superior a 210 días, es decir, mayor a 7 meses, y con un peso superior a 135 kilos. Esto incluso se está alcanzando de manera muy adecuada, ¿sí? Ese peso, ya ahorita tenemos muchas granjas que están inseminando su primer servicio dándolo sobre los 140 kilos o incluso arriba. Entonces esto nos ayuda bastante. Sin embargo, algo que debemos de cuidar bastante es que no solamente sea peso, sino que realmente, porque a veces estamos dando alimentación a libertad a esas cerdas, rápido ganan peso, pero no tienen una edad correcta todavía o no han presentado todavía a veces su segundo celo cuando se están inseminando. Entonces, eso nos va a generar problemas posteriores porque a veces incluso ni siquiera se le está dando el alimento de reemplazo, que es el que debe de estar recibiendo esta cerda. Entonces, hay situaciones muy importantes que nos deben de hacer cuidar ese peso para poder dar ese primer servicio de manera adecuada. Y pues evitar que las cerdas incrementen demasiado su peso en la gestación porque disminuye el consumo de alimentos de alimento en la maternidad. Y bueno, es información que queríamos compartirles y bueno, estamos a sus órdenes para preguntas o comentarios. Por ahí hay un comentario de Armando Romero. Dice que hay que tomar en cuenta también las kilocalorías de la dieta para ajustar la tabla. Sí, claro, efectivamente. De hecho, es en algo que, como comentábamos, ¿no? Los nutriólogos han estado trabajando bastante y créanme que han mejorado muchísimo las dietas en general y efectivamente hay que ajustar las kilocalorías, la densidad energética que le llaman los nutriólogos para tener mejores efectos y mejores resultados. Y la otra cuestión muy importante es las fuentes de esa calidad energética también, ¿verdad? Porque no todas las fuentes no se desdobla o no se aprovecha tan rápidamente, por ejemplo, una grasa o un sebo que un azúcar o una melaza, ¿sí? Que tienen diferentes comportamientos ya a nivel metabólico en la cerda. Y es cierto, se debe de cuidar, totalmente de acuerdo con Armando, se debe cuidar la densidad o la energía en ese alimento, no solamente es volumen. Por eso es tan importante tener raciones muy adecuadas. Bueno, ¿se mide la grasa dorsal? Aquí nos preguntan. Sí, sí. Que cómo se mide, Javet Ramos, cómo se mide la grasa dorsal. Regularmente, bueno, la forma más efectiva de medir grasa dorsal es con un ultrasonido, ¿verdad? Ahora se mide de manera muy adecuada, ¿sí? Y bueno, ha sido creo que la forma más efectiva. Tenemos que irnos modernizando bastante y esto pues nos ayuda a tener una certidumbre
de qué grosor tenemos de capa en el dorso de la cerda. ¿Sí? Regularmente es lo más efectivo hacer mediciones con grasa dorsal con ultrasonido. Se hace regularmente a nivel de la última costilla. Dice, quisiera comentar qué hacer ante un ambiente caluroso. Ah, ok. Perdón, pensé que querían comentar. Ok, aquí en el ambiente caluroso que creo, y bueno, lo mencionaba hace como a medias de la plática, ahorita, bueno, pues se nos avecina en México una temporada calurosa, ¿sí? Cuando finales de primavera, inicios de verano es bastante caluroso, se incrementan las temperaturas por arriba de 40 grados, ¿sí? Ahí lo que se hace en muchos de los casos, y sobre todo la gente de Sonora es bastante buena en esto, o las zonas tropicales, donde ellos se adecúan a dar alimentación, primero, poco y frecuente durante el día. En algunos casos humedecen el alimento para que sea más apetecible para la cerda ahí en la maternidad, pero lo más efectivo todavía es cuando dan alimentación por la noche, que son los horarios más frescos, cuando la cerda está en mejor confort y tiene mejor posibilidades de alimentarse de manera correcta. Entonces, esto es muy valioso, ayuda a disminuir los efectos del calor y a tener un mejor consumo de alimentación. Por ejemplo, en la zona del Bajío de México, en la zona del occidente, es muy frecuente que entre los meses de abril, mayo, junio, que incrementa la temperatura, pero no llueve, las cerdas bajan en el consumo posiblemente hasta 1 kilogramo en promedio por día. Entonces, eso tiene un impacto frecuente y empezamos a observar cerdas que tienen una mayor tasa de repeticiones, pero incluso, bueno, pues lo que debemos de evitar es eso. En muchos de los casos es complicado tener en las granjas personal que puede estar sirviendo alimentación durante la noche. Lo que sí es muy importante es que cuando se vaya a ir el personal, cuando no tenemos esa posibilidad, dejar suficiente alimento en la última servida del día para tener un periodo completo entre la tarde, noche y madrugada que puedan consumir suficiente alimento las hembras. Lo mejor sería que se sirviera y se hicieran varias servidas por la noche. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero es algo que se tiene que evaluar para cada granja. Dice aquí, disculpe la alimentación. Otra pregunta, Doc. Sí, Pablo. Es, ¿cómo recuperamos la condición corporal? Una de las que está en el chat. ¿Cómo recuperamos la condición corporal? Bueno, hay dos formas. Una es cuando la cerda está vacía todavía, que es lo que estuvimos recomendando, dar una alimentación adicional a esa cerda. Nosotros aquí recomendamos, por ejemplo, a cerda que está muy desgastada después de la lactancia, detener el celo. Detenemos el celo, le quitamos a los lechones y al no estarse ya amamantando a los lechones, bueno, que la cerda siga consumiendo a libertad, ¿sí?, la mayor cantidad de alimento posible. E incluso en algunas granjas lo que hacen es, le quitan los lechones, no quitan a la cerda obviamente si tienen espacio en la maternidad, la dejan en la maternidad y le siguen sirviendo el alimento de maternidad ahí. ¿Cuánto? ¿Una semana o el tiempo que sea necesario para recuperar una condición corporal que nosotros necesitamos? Bueno, a lo mejor no la alcanzamos a recuperar completamente en una semana. La incorporamos al siguiente grupo, al grupo de la siguiente semana. Entonces, esa cerda ya presenta, digamos que, una condición corporal y un balance energético positivo. Entonces, esa cerda la inseminamos y le hacemos un programa de recuperación y de alimentación durante el primer mes. Y para ir recuperando y vamos evaluando. Esta hembra, ¿me pueden ayudar con ese micrófono, por favor?
Ok, gracias. Esa cerda, si no la logramos recuperar completamente antes de inseminarla, la podemos recuperar durante la gestación, ¿sí? Si, por ejemplo, el promedio que le sirvo a las cerdas que están en buena condición corporal es de 2.2 kilos por día, a esas cerdas para recuperarlas les voy a agregar medio kilo más, por ejemplo, ¿sí? Les agrego medio kilo más de alimento hasta que cuando yo vea que tienen una condición corporal correcta, y eso es una recuperación durante la gestación. ¿Sí? Entonces, es muy importante y creo que esa es la base de esta eh, charla, ¿verdad? De cómo ir recuperando esa condición corporal. ¿El uso de fosfosan para mejorar a la hembra, doctor, tiene algo? Actualmente no tenemos resultados contundentes. Sí puede ayudar el uso de fosfosan, pues es una fuente de selenio, de cobre, de algunos minerales, ¿sí? Pero regularmente si tenemos una buena formulación en el alimento, puede valer la pena. A lo mejor donde podría valer la pena es cerdas muy desgastadas y dar una alimentación adicional y aplicarle sus 5 mililitros ahí de minerales inyectables a esas cerdas para mejorar un poco, sobre todo la posibilidad de tener mejor recuperación reproductiva. ¿Sí? Pero de manera general podría no ser tan necesario porque regularmente tenemos muy buenas formulaciones en el caso de cerdas. Otra pregunta que hacen, Doc, es ¿Sí? a las hembras en gestación, ¿qué es más recomendable? ¿Alimentarlas 1 o 2 veces al día? ¿O cómo se recomienda alimentar? Bueno, regularmente la mayoría de las granjas 1 vez al día, en algunas ocasiones son 2 veces al día. Aquí depende mucho del personal que se tenga. ¿Por qué? Porque se necesita rapidez cuando no tenemos alimentación automática. Y porque si generamos bastante estrés en los animales, esto nos puede generar microabortos, reabsorciones embrionarias o animales que estén estresados con bastante frecuencia. Entonces ahí tenemos que medir eso. Si somos rápidos para servir y dar de manera adecuada la alimentación, pues pudiera ser en 2 servidas. Y si no, pues una sola servida, pero bien hecha, ¿verdad? Para tratar de evitar o disminuir el estrés en los animales. Y obviamente, pues lo ideal es cuando ya se tiene alimentación automatizada, pero además cuando se puede individualizar la cantidad de alimento por cerda de acuerdo a su condición corporal, y eso ayuda bastante. Creo que es una pregunta bastante buena. Bien, al parecer no hay más preguntas. Bueno, Les agradecemos mucho su participación.